Hola, en este video vamos a determinar las componentes rectangulares de un vector. El ejercicio dice lo siguiente: una fuerza de 62 newton forma un ángulo de 32 grados con la línea horizontal. Determine las componentes rectangulares del vector que forma dicha fuerza. Como datos tenemos lo siguiente: tenemos que la fuerza es de 62 newton y el ángulo que forma es de 32 grados. Si aquí proyectamos la línea vertical y la línea horizontal, tenemos que el vector es de la siguiente manera: 62 newton con un ángulo de inclinación de 32 grados con la línea horizontal. Entonces yo sé que la componente en X es esta y la componente en Y es esta, donde dicha componente forman un triángulo y dicho triángulo tiene un ángulo agudo que es este de 32 grados. Y aquí yo sé que esta es la componente en X y esta es la componente en Y. La componente en X viene siendo el cateto adyacente del ángulo agudo y la componente en Y viene siendo el cateto opuesto del ángulo agudo y el vector viene siendo lo que es la hipotenusa de dicho triángulo. Entonces yo sé que el cateto opuesto de un triángulo es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, es decir, que el cateto opuesto es la componente en Y será igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa y dicha hipotenusa es 62 newton. Y también sé que el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa, es decir, que la componente en X, que es el cateto adyacente, será igual al coseno de 32 multiplicado por la hipotenusa, que es igual a 62 newton. Entonces, para determinar el valor de las componentes rectangulares, tenemos que la componente en Y es igual al seno del ángulo multiplicado por la fuerza, que en este caso es de 62 newton, que es lo mismo que la hipotenusa. Recuerda que la componente en Y es lo mismo decir cateto opuesto es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Y reemplazando aquí tenemos que componente en Y es igual al seno de 32, vean que está en paréntesis para que lo hagan aparte, multiplicado por 62 newton, dando como resultado la componente es igual a 32.854 newton. Es decir, que el valor de la componente en Y de esta es igual a 32.854 newton. Ahora para la componente en X tenemos que la componente en X es igual al coseno del ángulo multiplicado por la fuerza, que es lo mismo decir cateto adyacente es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Entonces si reemplazamos aquí tenemos que la componente en X es igual al coseno de 32 multiplicado por la fuerza, que es igual a 62 newton, dando como resultado la componente en X es igual a 52.578 newton, y ese es el valor de la componente. Y bien, de esa manera es que se determinan las componentes rectangulares de un vector. Recuerda siempre esto: el cateto opuesto es igual al seno del ángulo multiplicado por la hipotenusa y el cateto adyacente es igual al coseno del ángulo multiplicado por la hipotenusa. Y verás que nunca vas a fallar al momento de determinar las componentes rectangulares de un vector. Hasta aquí es nuestro video. Si tienes alguna duda, coméntala. Si te gustó el video, dale a me gusta. Comparte este video y no olvides suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.